¿Importan realmente los programas de gobierno? Pues en situaciones de normalidad política y desde una perspectiva puramente eficientista de la gestión, podría afirmarse que sí, que los planes y programas de gobierno se constituyen en uno de los elementos centrales para la implantación del llamado voto programático, sirviendo en este ámbito de punto de partida para, primero, generar expectativas y seducir a los electores con ofertas racionales, es decir, creíbles, que no ofendan el sentido común. Segundo, ya en la gestión propiamente dicha, guiar los cursos de acción gubernativa, esto es, el diseño, la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Y, tercero, procurar la reproducción del poder en un sentido evaluativo, esta vez en clave estrictamente política, verificando objetivamente el cumplimiento de lo comprometido para luego decidir, en consecuencia, si confirmar o revocar la confianza inicialmente depositada en el partido de gobierno, definiendo, siempre y cuando la Constitución lo permita, su continuidad o no en el poder. Pero este conjunto de factores que definen el óptimo deseable precisará de la concurrencia de al menos dos condiciones de base. La primera, relacionada con una cultura política que esté basada, así sea parcialmente, en la tecnocracia, el mérito y los resultados. Elementos que, bien sabemos, no son precisamente relevantes para nuestra peculiar idiosincrasia. La segunda, vinculada a las singularidades de cada proceso electoral en concreto. En este caso, referida a la ya aludida situación de anormalidad electoral que, según sostengo, se presentaría cuando a. En el marco de un exacerbado presidencialismo, un expresidente inhabilitado insista en participar, llevándose por delante cuanta duda de legalidad se denuncie y le pese a quien le pese, sin considerar el natural agotamiento de su legitimidad, producto de la propia gestión, más si ésta es o fue extensa y llena de altibajos. B. La intensificación del lawfare, la llamada guerra judicial, que se produce, por ejemplo, cuando una manifestación de la soberanía popular, materializada en un referéndum, por ejemplo, se ve rebasada por un fallo judicial, o cuando el cronograma electoral se ve también amenazado por múltiples recursos legales, afectando la credibilidad del proceso y el sistema. Y C. Una estructura de gestión electoral débil y bajo constante asedio. En tales circunstancias, la calidad del proceso baja y los programas o planes de gobierno pasan a segundo plano, instalándose en el imaginario colectivo la sensación de que lo que se arriesga en ciertos contextos es mucho más de lo expectable, haciendo que la atención se vuelque nuevamente hacia los grandes relatos que intentan explicar la complejidad social, simplificándola exageradamente, y que cuajan líneas discursivas gruesas, es decir, lo que comúnmente llamamos ideología, desplazando del centro del debate las cuestiones de detalle de la gestión, generalmente plasmadas en los programas y propuestas. En este orden de ideas, aunque los programas o planes de gobierno se instituyan en importantes referentes para determinar, con algún grado de certeza, la calidad de la oferta política, la ausencia de las condiciones de normalidad antes aludidas harán que el ciudadano, consciente de que el trayecto de lo abstracto, que son las promesas, a lo concreto, la gestión y sus resultados, será siempre incierto, tenderá a otorgar mayor importancia al talante y la credibilidad de los proponentes, a la habilidad de réplica de sus mensajeros y a la capacidad de ambos para engranar las grandes y pequeñas narrativas, estructurando relatos con el potencial suficiente para crear ilusiones que impacten tanto en los viejos como en los nuevos temores de la gente. Y todo en un escabroso contexto de creciente descrédito de lo político. Es importante puntualizar que lo hasta ahora descrito suele variar en contextos electorales de jurisdicción territorial menor, en los que las líneas discursivas de base ancha tienden a bajar de tono,
en la medida que la pugna por el poder local toca intereses mucho más precisos, propios de la vida urbana y la vecindad. En esta lógica, es probable que en las elecciones departamentales la carga ideológica se reduzca y deje algo de espacio para lo programático, situación que se intensificará aún más en los comicios de carácter municipal, donde la oferta suele recuperar protagonismo, generando escenarios de discusión sobre todo aquello que puede afectar de forma directa la cotidianidad de la gente, aunque sin dejar totalmente de lado el debate ideológico, como es natural. Sin embargo, si en la ecuación se involucran partidos verticalistas, el mandato ideológico y la disciplina partidaria recobrarán, con probabilidad, el espacio perdido en lo local mediante mecanismos de constricción disciplinaria. Es entonces posible concluir que, a medida que la elección de la que se trate se desterritorialice, es decir, se aleje de los problemas e intereses específicos implantados en un espacio físico concreto, lo ideológico volverá a adquirir preponderancia, en detrimento de lo programático. Y, en sentido contrario, a más cercanía a lo local, corresponderá también una menor preponderancia discursiva. Y para terminar, puestas así las cosas, ¿crees tú que en estas elecciones los programas y los planes, es decir, la oferta política, ha de o está jugando un rol preponderante o está pasando a segundo plano, lo que se constituiría en un indicador de anormalidad electoral?